Volvemos nuevamente en vivo con Jesús Reyes. Está declarando la ministra de la Mujer, Ana Jara. La escuchamos. Que beneficiará a 65.000 habitantes, por lo pronto de San Luis, pero también a los vecinos de La Victoria y a Ate, que actualmente no cuentan con un centro de emergencia mujer. ¿Usted ha percibido alguna diferencia en el tratamiento, en la noticia respecto al caso de la violencia contra la pareja del señor Secada y en el caso de Susy Díaz? Sin nombres y apellidos, yo voy en sí al ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. El trato igualitario en la casa, las buenas prácticas de crianza hacia los hijos, se ven perjudicados cuando ven ellos a los adultos tratar con la ley del embudo a determinados personajes públicos. Si se es político, si se es una figura representativa en la comunidad, hay que pasarle por alto determinadas conductas que están enmarcadas dentro de un patrón de violencia hacia la mujer, pero a una persona que se desenvuelve en el ambiente del arte, en la sociedad, independientemente cuál sea su nombre o su apellido, se le fustiga y se le condena por el solo mérito de desempeñarse en ese tipo de actividades. Acá, la erradicación de la violencia hacia la mujer no reconoce estatus social, ni económico, ni reconoce tampoco edades, porque la violencia lamentablemente se presenta en el Perú desde la niñez hasta el adulto mayor. Ministra, ¿no le sorprende que personalidades como Lourdes Flores hayan apoyado al señor Pablo Secada luego de la denuncia? Yo confío que la lideresa del PPC, Lourdes Flores, que a la sazón fue la autora de esta ley de la violencia familiar, recapacite y sepa que esta lucha frontal para erradicar la violencia de género necesita del concurso de todos sus actores y que no se puede ser permisivo frente a ninguna de sus formas, porque toda violencia hacia la mujer lamentablemente es la antesala al feminicidio. ¿Cree usted que el señor Secada no tiene, digamos, créditos como para poder postular a la alcaldía de Lima? Yo creo que esa es una decisión que le corresponde a la organización política que lo está prepostulando, ahí yo no me quiero pronunciar. Yo me pronuncio como ministra de Estado que tiene la rectoría en la erradicación de la violencia de género frente al mensaje que nos dejan actitudes como estas. Ministra, ¿cómo ha recibido en el gobierno las críticas de la oposición respecto de la posición peruana frente a la situación de violencia en Venezuela? La han calificado de tibia. Este pronunciamiento que ha tenido en primera instancia la Cancillería del Perú y luego el propio presidente de la República está acorde con la posición que también han adoptado nuestros vecinos de la región, especialmente Chile y Colombia, de quienes esperaba también un pronunciamiento de acuerdo a la opinión de muchos sectores, mucho más frontal y más fuerte frente al escenario que está atravesando Venezuela. Yo creo que nos hemos movido con la prudencia del caso, considerando también que nosotros no podemos interferir en otros países, pero sin duda, como bien lo ha señalado el presidente Humala, nosotros desde acá exhortamos a la clase política de Venezuela y a su población a dejar de lado cualquier diferencia y restablecer el camino del diálogo y de la paz. Y mi posición personal, sin duda, es condenar toda muerte que se dé como producto del ejercicio de la violencia. Si la violencia acarrea muerte, esa es condenada por todos los ciudadanos del mundo, independientemente de las nacionalidades. Pero también esperamos que dentro de los cánones legales y democráticos que tiene Venezuela, ellos sepan restablecerse de este panorama que están atravesando y que lamentablemente nos tiene a todos los países del mundo enfocados en cómo se desencadenarán los hechos. La crítica iba, ministra, puesto que Perú, por ejemplo, ha sido más duro en lo que los hechos de violencia en Ucrania, pero no así en Venezuela. Hemos tenido una posición, repito, mesurada frente a la realidad que está atravesando Venezuela. Nosotros, repetimos, nos hemos movido dentro del sentir también que han tenido otros mandatarios de la región y esperamos que el diálogo se restablezca. No podemos, por supuesto, pasar por alto que se han presentado muertes, especialmente de un sector de la juventud, que para nosotros es preocupante, la muerte de cualquiera de las edades que se produzcan, pero hay que respaldar la labor que en este caso está haciendo la Cancillería y la posición peruana de apostar por el diálogo, apostar por el restablecimiento de la paz, porque hay que recordar también de que la misma posición que ha tenido el Perú los han tenido los países colindantes con el nuestro y los países de la región.
Ministra, si me permite, estamos en vivo para TV+. Pamela Bertis quiere conversar con usted en estudios sobre casos de violencia que se han desatado últimamente. Pamela, la ministra te está escuchándonos para que le hagas las consultas. Sí, Pamela, buenas tardes. Ministra, ¿cómo está? Como lo he dicho en varias oportunidades, aplaudo la energía con la que sale a protestar y a fustigar la violencia contra las poblaciones vulnerables, y estoy hablando de las mujeres y de los niños. Enhorabuena, ministra. Acabo de estar con el viceministro. Gracias, Pamela. Con el viceministro Rojas, y me hablaba del programa Yachay. Y es un programa muy bueno, han sacado más de 4.000 niños de las calles. Pero yo digo, ¿por qué no empoderamos a los serenazgos y a la policía? Porque ellos son el primer eslabón de esta cadena, quienes son los llamados a intervenir cuando ven a niños explotados sexual o laboralmente o mendigando en las calles. ¿Hay un marco legal y un protocolo que les permita esto? Sí, Pamela, mira, esta intervención es una intervención transversal que atraviesa muchas carteras del Ejecutivo, no solamente del interior, también mujer, también trabajo, porque la erradicación de la mendicidad y de la explotación infantil pasa por la Rectoría del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia. Y en ese marco y dentro de la reforma también del sector de la Policía Nacional del Perú, se establece el fortalecimiento de la infraestructura, es decir, de la logística, que deben contar los efectivos policiales para que ellos puedan desempeñar mejor su trabajo. Y por otro lado también la capacitación que le estamos dando, en este caso desde el Ministerio de la Mujer, a los operadores de la Policía Nacional del Perú, para que sepan cómo intervenir. En el caso especialmente de poblaciones vulnerables, llámese en niños en estado de abandono, en estado de peligro o vulnerabilidad, porque no es lo mismo atender un caso de crimen organizado, un caso de narcotráfico, frente a un caso de carácter social, donde hay de por medio una vida humana, como es un niño en estado de abandono. Estamos haciendo ese doble trabajo intersectorialmente, con el interior y las carteras que te he señalado, pero también la reforma de este último ministerio que te señalo pasa por fortalecer el tema de infraestructura y la capacitación de sus operadores. Estos resultados, Pamela, los vamos a ver a mediano y largo plazo, pero ya lo hemos empezado en este gobierno y se han establecido mesas de coordinación a alto nivel que son inclusive presididas por el propio primer ministro. Ministra, me permito cambiar de tema porque la actualidad internacional nos llama. Venezuela, se le ha reclamado al presidente Ollanta Humala que ha sido muy tibio en su rechazo a la situación que se vive en Venezuela, mientras que con Ucrania sí ha habido un comunicado mucho más contundente y más enérgico. Pamela, consideramos de que la Cancillería oportunamente y luego el presidente de la República, Ollanta Humala, han sido bastante mesurados al momento de establecer su posición, preocupados nosotros por la realidad social que viene atravesando Venezuela, que lamentablemente vienen lutando hogares en ese país y que esta lamentación es doble si lamentablemente las víctimas son precisamente jóvenes en ese país. Esta misma posición, Pamela, no solamente es del Perú, hay que echar también a ver cómo han sido los pronunciamientos de países colindantes del Perú y de la región, como Chile y Colombia, de quienes también un cierto sector de la opinión pública esperaba una posición mucho más frontal y mucho más clara. Nosotros no podemos intervenir de acuerdo a nuestra legislación internacional en asuntos internos de otros países, pero sí exhortar al restablecimiento del diálogo de la clase política gobernante, pero también de los demás líderes de Venezuela y la ciudadanía, restablecer de forma inmediata el diálogo, restablecer también el ambiente de paz que debe reinar, porque ellos, así como se muestra el escenario, lamentablemente pareciera que estuvieran a puertas de una guerra civil. Y yo, desde mi punto de vista ya personal, condenar toda muerte que se da como producto de la violencia. Ministra, en temas políticos se ha denunciado, Javier Velázquez Quisquén ha hecho una investigación y ha hecho la denuncia de que se han gastado 12,5 millones de soles en el trabajo de 2 años que ha hecho la mega comisión que preside Sergio Tejada. Y Martín Belaúnde de Solidaridad Nacional ha dicho, es un escándalo chamánico esa cantidad de dinero, dicen ellos, botados al agua porque los resultados de la mega comisión no los convence, dice que no son contundentes. Habría que esperar, Pamela, que se dé el gran debate en el Pleno del Congreso. Lo que hasta ahora conocemos es, digamos, el resumen ejecutivo
que el presidente de la megacomisión, Sergio Tejada, ha hecho saber a la opinión pública de los resultados y de la conclusión de su trabajo en esta revisión del gobierno concluido del presidente Alan García dentro de la política de lo que se conocía en la Constitución de 1979 como el juicio de residencia. Hay que esperar el debate en el Pleno, analizar el expediente, porque debo imaginar que son muchos tomos que hay que verlos con mucho detenimiento, y al final de haberse expuesto el caso, de haberse analizado por la representación nacional y de haberse votado en su caso cualquiera que fuera el resultado de la misma, ahí podríamos recién analizar el costo-beneficio. Yo creo que hacer la labor de la revisión de un gobierno dentro del parámetro que la Constitución nos obliga a hacer, no debe verse como un gasto al agua. Es como querer, y quizá el ejemplo no sea tan idóneo, es como querer cuestionar el trabajo de la Comisión de la Verdad, lo que pudiera haberse invertido en ese trabajo. El asunto era que los peruanos podamos sanar nuestras heridas de lo que sucedió en las décadas de los 80 y los 90 en esta guerra que se tuvo al interior del país con el terrorismo y también los excesos que tuvieron en su caso los militares. Y el hacer esta labor de investigación y en su caso, si esto lo ameritase una sanción de parte del Congreso de la República, no debe ser considerado como un gasto en vano. Eso por un lado. Y por el otro, Pamela, habría que hacer un comparativo de cuánto fue lo que se gastaron otras comisiones también que hicieron esa labor de revisión de los hechos políticos y administrativos de las anteriores gestiones. La que revisó, por ejemplo, las cuentas de Alejandro Toledo, las que revisó las cuentas también en el pasado de otros gobiernos, y recién ahí juzgar si es conveniente o no haber agotado todos los esfuerzos para poderle llevar al Congreso de la República una conclusión cierta. Nosotros hasta ahora no conocemos los extremos de lo que se ha encontrado, solo los trascendidos que ustedes tienen como prensa, pero cuando esto ya se exponga ante el Pleno del Congreso, recién podríamos analizar, Pamela, el costo-beneficio que todo esto nos ha producido. Pero es una obligatoriedad que tenemos que cumplir, y para esto hay que asumir gastos. Como también hemos cuestionado el gasto que se tuvo para la consulta de la revocatoria de las autoridades municipales, sabiendo de que esto dentro de poco iba a cambiar de escenario con unas elecciones nuevamente municipales y regionales. Bien, eran las palabras. Estábamos conversando con la ministra Ana Jara, ministra de la Mujer, a quien, como siempre, le agradecemos la diligencia y la buena disposición para responder sobre todos los temas. Son la 1:42, para hablar precisamente del tema de los dos